Una tarde fui a buscar a mi esposa, y la encontré abrazando al mismo hombre que le vendía pescado todas las semanas. Lo que pasó después nadie se lo esperaba, ni ella, ni yo. Todo comenzó cuando Natalia me dijo que quería reconectarse con viejos amigos. Había encontrado un chat grupal de hace años y empezó a salir más. Dijo que era importante reconstruir amistades. Yo no lo cuestioné. Sonaba normal. Pero pronto noté algo extraño. Ella nunca mencionaba ningún nombre, ni uno solo. Y siempre salía en las mismas noches específicas. Cuando regresaba, volvía callada. Sin historias, sin risas, nada que compartir. Fue entonces cuando me golpeó la idea. Ella no estaba reuniéndose con viejos amigos. Estaba reuniéndose con alguien que no quería que yo supiera. Tengo 43 años. Natalia, 36. Llevábamos más de 15 años juntos. Nuestra vida se sostenía en la confianza diaria y en rutinas que nos daban estabilidad. Los niños crecían en ese ambiente tranquilo, y yo valoraba que el hogar fuera un lugar predecible donde cada uno sabía su lugar. Cuando ella habló de reconectarse, me pareció lógico después de tantos años dedicados a la familia y al trabajo. Pensé que le haría bien tener ese espacio y que volvería con la misma energía de siempre. Al principio las salidas no me molestaban. La esperaba en casa, mantenía la cena lista y charlaba con los niños. Cuando ella entraba, le preguntaba con calma cómo le había ido, pero sus respuestas eran siempre generales. Ningún nombre, ninguna anécdota. Yo lo atribuía al cansancio normal de un día largo. Con el paso de las semanas, el patrón se repetía sin cambios. Siempre las mismas noches. Ella anunciaba que salía y yo no insistía. Pero al volver ya no traía nada que contar. Entraba, dejaba las cosas en su sitio y se quedaba callada, como si prefiriera no traer a casa lo que había vivido fuera. Yo la observaba sin decir mucho. No quería convertirlo en un problema. Prefería proteger la vida que habíamos construido juntos. Poco a poco, esa duda suave empezó a instalarse en mí. Me decía que eran solo pequeñas diferencias normales en el matrimonio, que nuestra relación estaba construida sobre años de lealtad. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Natalia siempre había sido el centro cálido de nuestro hogar, presente con los niños y conmigo en los momentos simples. Ahora, después de esas salidas, volvía diferente. Guardaba una parte de sí misma que antes compartía sin pensarlo. Yo seguía actuando igual en casa, manteniendo las rutinas y el tono tranquilo de siempre. No presionaba, pero por dentro mi atención se volvía más clara. Los silencios al regresar, las noches fijas, la falta total de detalles. Todo empezaba a sumar. Ya no podía seguir convenciéndome de que era algo pasajero. Esa realización llegó con calma, no como un golpe. Ella no estaba con viejos amigos. Estaba con alguien que quedaba fuera de nuestro mundo. Esa idea no me destruyó, pero sí me hizo estar más atento. Mantuve todo igual por fuera. Seguí valorando lo que teníamos, pero ya no podía ignorar que parte de su tiempo ahora estaba separada de mí. Y aunque todavía intentaba proteger nuestra vida, sabía que algo importante había empezado a moverse. Porque esos silencios no eran casuales. Eran la primera señal de que las cosas ya no eran exactamente como yo las había entendido durante 15 años. Lo que empezó a sentirse realmente extraño fue la forma en que Natalia salía de casa. Antes me contaba todo: a dónde iba, a qué hora volvería, incluso si era solo un recado rápido. De pronto sus respuestas se volvieron cortas y poco claras, incluso para las cosas más simples. Un día dijo que salía solo 5 minutos. Yo estaba en la cocina preparando la cena. La vi tomar el bolso, cambiarse los zapatos y mirarse en el espejo 2 veces, arreglándose el cabello. No era su manera habitual de salir por algo rápido. Le pregunté con calma por qué se arreglaba tanto si era solo un momento. Ella sonrió y respondió que tal vez se detendría en otro lugar de camino. Tal vez era verdad, pero no se sentía espontáneo.
Se sentía planeado. Con el paso de los días, el patrón se repitió. Salía diciendo que iba al mercado, a la farmacia o simplemente a resolver un asunto rápido. Siempre con explicaciones breves. Antes, cuando iba al mercado, me decía exactamente qué pensaba comprar, y a veces me preguntaba si quería algo especial. Ahora solo decía que salía y punto. Yo seguía preguntando con naturalidad cómo le había ido al volver, pero sus respuestas eran cada vez más generales. Bien, todo normal, nada nuevo, nada concreto, nada que me permitiera imaginar qué había hecho. Una tarde salió diciendo que iba a comprar pescado fresco para la cena. Sabía que Fernando, el vendedor del mercado, siempre la atendía con atención. Era un hombre de 49 años, conocido por su mercancía fresca y su trato amable. Esa vez regresó casi 2 horas después, con solo una bolsa pequeña. Dijo que no había encontrado lo que buscaba. No trajo pescado. No trajo nada más. Y otra vez casi no contó nada. Yo no comenté nada. Asentí y seguimos con la cena como siempre. Pero ese retraso se sumó a las otras salidas que duraban mucho más de lo anunciado. Las 5 minutos fácilmente se convertían en 1 hora o más. Y siempre volvía con esa actitud contenida, como si prefiriera no traer detalles a casa. Mantuve todo igual en la superficie. Seguía siendo el mismo de siempre, presente, tranquilo, participando en la vida familiar. Pero por dentro mi atención se volvía más precisa. Ya no podía seguir convenciéndome de que exageraba. Cada salida corta, cada respuesta vaga, cada vez que se arreglaba antes de salir, todo empezaba a tener un peso diferente. Nuestra confianza se había construido durante años. Nunca había tenido razones para dudar de dónde estaba o con quién. Ahora, cada vez que salía, aunque fuera por algo cotidiano, quedaba una pregunta en el aire. Yo intentaba proteger la estabilidad del hogar y no cambiaba mi forma de tratarla. Pero en el fondo sabía que la Natalia que salía ya no era del todo la misma que regresaba. Los pequeños silencios y las explicaciones vagas ya no eran suficientes. Sentía que algo se estaba ocultando y que pronto ya no podría seguir ignorándolo. Lo que realmente me hizo empezar a prestar más atención fue la forma en que Natalia respondía ahora a las preguntas más simples. Antes contestaba con naturalidad, sin pensarlo 2 veces. Desde hacía algunas semanas elegía sus palabras con mucho cuidado. Todo se había vuelto más medido. Incluso preguntas inocentes recibían respuestas cortas. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté qué había hecho exactamente esa tarde. Ella dio una respuesta general, que había estado ocupada con algunos recados. No añadió nada más, ni el lugar, ni con quién, ni qué había comprado. Solo recados. Yo no insistí, pero esa forma de responder se repetía cada vez con más frecuencia. Daba solo lo necesario, sin dejar que entrara nada profundo. Antes nuestras charlas sobre el día eran fluidas. Ahora parecían controladas. Me decía a mí mismo que quizás solo estaba cansada, que era normal después de tantos años llevando el ritmo de la familia. Pero en el fondo entendía que no se trataba de cansancio. Se trataba de proteger una parte de su tiempo que ya no compartía conmigo. Empecé a observar los patrones sin cambiar nada en casa. Todo seguía igual por fuera. Yo llegaba del trabajo, ayudaba con los niños y mantenía las rutinas de siempre. Natalia seguía siendo la madre atenta de siempre y se sentaba a la mesa con nosotros. Pero cuando surgía cualquier pregunta sobre sus salidas o sus tardes, las respuestas se volvían breves y cuidadosas. Recuerdo una mañana en que le pregunté si había pasado por el mercado. Ella respondió solo sí. Antes me habría contado qué pescado vio, qué le recomendó Fernando, o si encontró algo especial. Ahora solo sí, y enseguida cambiaba de tema. Yo mantenía la calma y la trataba con el mismo respeto de siempre. No quería que notara que estaba prestando atención especial, pero por dentro registraba cada respuesta corta, cada cambio de tema, cada vez que evitaba dar detalles.
Era una atención tranquila y constante. Con el paso de los días, esos momentos se acumularon. Preguntas sobre dónde había estado o cómo le había ido el día siempre recibían la misma respuesta controlada. Todo bien. Nada importante. Lo de siempre. Nada concreto. Una tarde, después de otra salida que duró más de lo anunciado, le pregunté con tranquilidad si todo estaba bien. Ella me miró un segundo y dijo: «Estás viendo cosas que no están ahí. Seguimos siendo la misma pareja de siempre». Lo dijo con una sonrisa suave, como queriendo restarle importancia. Esa frase se me quedó grabada, porque ya no se trataba de ver cosas que no existían. Se trataba de ver cosas que ella no quería que yo viera con claridad. Las respuestas cortas, los silencios al volver, la forma en que evitaba los detalles. Todo empezaba a sumar de manera ordenada en mi cabeza. Yo seguía diciéndome que quizá era solo una etapa, que la vida matrimonial tiene sus momentos de distancia, pero cada vez era más difícil creerlo. La Natalia que yo conocía no tenía problemas para compartir su día. Esta nueva versión medía cada palabra con precisión. Mi atención ahora estaba enfocada. Observaba los patrones mientras todo en la superficie seguía exactamente igual. No buscaba confrontación, solo claridad. Sentía una comprensión tranquila de que algo importante estaba ocurriendo fuera de lo que yo veía en casa. Y entonces, una noche, después de que ella regresara de otra de esas salidas, todo empezó a encajar de una forma que ya no podía ignorar. La vi entrar tarde, pensando que yo ya estaba dormido, y se quedó de pie junto a la puerta con el teléfono en la mano. En ese momento supe que lo que venía después ya no era solo duda. Estimado espectador, regálame un like y continuamos. Gracias. El momento en que todo se volvió real ocurrió una noche, bastante tarde. Natalia acababa de llegar a casa. Ella pensó que yo ya estaba dormido. No se imaginaba que yo estaba despierto, aunque no me movía. Entró con cuidado, tratando de no hacer ruido. No vino directamente a la cama. Se quedó parada junto a la puerta del dormitorio. Yo tenía los ojos cerrados, pero la oía claramente. Sacó el teléfono y empezó a escribir. Escribía, se detenía y volvía a escribir. El sonido de los dedos en la pantalla era lo único que se escuchaba en el silencio. Entonces oí su voz, muy baja, casi un susurro. «Escríbeme cuando llegues a casa». Esas palabras fueron las que hicieron que la duda dejara de ser duda. Ya no era algo que yo imaginaba. Era la confirmación de que algo ya llevaba tiempo ocurriendo. Alguien la estaba esperando al otro lado. Alguien a quien ella avisaba que había llegado bien. No sentí un golpe fuerte ni celos descontrolados. Solo una certeza tranquila se instaló en mí. Todo lo que había notado antes, las salidas cortas, las respuestas vagas, los silencios al volver, ahora tenía sentido. Ese mensaje era la prueba clara de que había otra persona en su vida. Ella guardó el teléfono al rato y finalmente se acostó. Yo seguí sin moverme. No dije nada esa noche. Prefería procesar lo que acababa de escuchar con calma. Nuestra cama, que siempre había sido un lugar de descanso compartido, ahora se sentía diferente. Al día siguiente, todo siguió igual por fuera. Me levanté como siempre, preparé el café y traté a Natalia con la misma normalidad. Pero por dentro ya tenía una claridad nueva. Ese susurro nocturno lo había cambiado todo. Ya no podía seguir explicándome las cosas como coincidencias. Las piezas encajaban. Las salidas a comprar pescado que duraban demasiado. Las excusas vagas. Las respuestas cortas. Y ese alguien tenía nombre. Fernando, el vendedor de pescado del mercado. El hombre de 49 años que siempre estaba detrás del puesto, con su sonrisa fácil y sus recomendaciones. El mismo que ella mencionaba al principio como alguien amable. Ahora entendía que esa relación había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Pensé en los 15 años de matrimonio, en la confianza que siempre había dado por sentada. Ahora sabía que ella guardaba una parte completa de su vida lejos de mí, enviando mensajes cuando pensaba que yo dormía.
No sentí rabia en ese momento. Sentí una calma profunda. El cuadro que había estado armando en mi cabeza por fin estaba completo. Ese susurro marcó un antes y un después. La duda se convirtió en realidad. Aunque todavía no había dicho ni una palabra, por dentro ya había empezado a prepararme. Saber la verdad, aunque doliera, me dio una dirección clara. Ya no se trataba de seguir dudando. Se trataba de decidir cómo iba a seguir adelante con mi vida. Todo se rompió de una forma que no pareció casual. Fue como si yo hubiera entrado en algo que ya llevaba tiempo en movimiento. Decidí ir a buscarla antes de lo habitual, sin avisar. Cuando llegué, la vi parada afuera. No estaba sola. Estaba con Fernando, el vendedor de pescado del mercado. Estaban demasiado cerca. La forma en que hablaban y se miraban no era la de una clienta y un vendedor. Era cómoda, familiar, como si ese momento fuera parte de algo habitual. Él no se apartó cuando me vio acercarme. Solo me miró, como si yo fuera el que estaba fuera de lugar. Natalia se dio cuenta un segundo después y soltó un suspiro suave, casi como si yo hubiera complicado algo que estaba bien organizado. Le pregunté con calma qué estaba pasando. Ella respondió sin levantar la voz. No es lo que piensas. Lo dijo casi casualmente, como queriendo restarle importancia. Pero yo ya sabía que sí era exactamente lo que pensaba. No era una conversación inocente. Era la continuación de todo lo que había empezado con las salidas, los mensajes y el susurro nocturno. Fernando se quedó allí un instante más. Luego dio un paso atrás y desvió la mirada. No dijo nada. No hacía falta. Su presencia allí, a esa hora y de esa manera, lo decía todo. Era el mismo hombre que vendía pescado por las mañanas y que ahora ocupaba un espacio que nunca le había correspondido. Natalia intentó explicarse. Dijo que solo estaban hablando, que no tenía importancia, que yo estaba viendo más de lo que había. Sus palabras sonaban cuidadosas, pero ya no tenían fuerza. Se notaba que estaba nerviosa y que luchaba por mantener el control. Yo la escuché sin interrumpir. No levanté la voz. No hice una escena. Solo me quedé allí, mirando la situación con claridad. En ese instante, entendí que esto no había sido un error de un día. Era algo que llevaba tiempo ocurriendo, escondido entre las rutinas diarias. Todo encajaba ahora. Las salidas largas para comprar pescado, las respuestas vagas, los silencios al volver. Natalia insistió en que nunca quiso que esto llegara a nuestro hogar, que pensaba que podía mantener esa parte completamente separada. Yo solo respondí que ya era tarde para eso. Lo que acababa de ver ya formaba parte de nuestra vida. Fernando se alejó hacia el interior del mercado sin despedirse. Natalia se quedó conmigo, con los hombros más caídos. Su energía habitual había bajado. Volvimos juntos a casa en silencio. Ella intentó hablar un par de veces, diciendo que no era nada serio, que solo había sido un error. Pero sus palabras ya no sonaban convincentes. Cuando entramos, los niños estaban con la abuela. Todo parecía normal por fuera. Yo mantuve la misma actitud tranquila. No grité ni acusé. Solo dejé que el peso de lo que había visto se asentara. Natalia se movía por la casa con pasos más lentos, como si el esfuerzo de esconder todo ahora le pesara más. Esa noche, después de que los niños se durmieran, ella intentó hablar de nuevo. Dijo que nunca quiso que esto afectara a la familia. Yo la escuché sin interrumpir, pero por dentro ya había tomado una decisión clara. Ya no se trataba de salvar lo que se había roto. Se trataba de aceptar que las cosas habían cambiado y de decidir qué haría yo con mi propia vida. Verlos juntos, tan cerca y tan cómodos, hizo que todo cobrara un sentido definitivo. Ya no había espacio para explicaciones vagas. El problema ya existía desde hacía tiempo, y ahora lo tenía delante de los ojos. Después de ese momento frente al mercado, no reaccioné con gritos ni con escenas. Simplemente tomé una decisión esa misma noche. Empecé a separar las cosas en silencio, paso a paso.
No hice nada dramático. Solo comencé a organizar mis papeles, mis cuentas y mis planes para el futuro, todo con mucha calma. Al principio Natalia no se dio cuenta. En la casa todo seguía pareciendo normal. Yo seguía levantándome a la misma hora, hablando con los niños, compartiendo las comidas, pero por dentro ya había empezado a soltar. Ya no intentaba salvar lo que ya no existía. Luego empezaron los mensajes de ella. Al principio eran casuales, como si nada hubiera cambiado. Preguntaba cosas del día a día, comentaba algo de los niños. Yo respondía lo necesario, pero sin extender la conversación. Después los mensajes se volvieron más personales. Ella escribía que sentía que algo estaba diferente, que quería que habláramos. Yo leía, pero no contestaba con profundidad. No entraba en sus palabras. Más tarde llegaron las llamadas, cada vez más frecuentes y más urgentes. Cuando contestaba, su voz sonaba distinta. Había preocupación. Me decía que no entendía por qué me estaba alejando, que ella seguía ahí, que podíamos arreglar las cosas. Yo escuchaba con calma y le respondía con frases cortas. No discutía, no acusaba, solo mantenía una distancia clara. En ese punto ya no se trataba de confrontación. Se trataba de que yo ya había terminado, aunque ella todavía no lo aceptara del todo. La certeza que sentí aquella noche al oír su susurro y la que confirmé al verlos juntos, se había convertido en una resolución firme. No estaba destruido, estaba claro. Natalia empezó a cambiar. Su energía de antes se fue apagando poco a poco. Ya no tenía esa risa fácil ni esos abrazos espontáneos con los niños. Sus pasos por la casa se volvieron más lentos. Se quedaba callada durante largos ratos, mirando por la ventana o jugando con su pulsera sin decir nada. A veces intentaba acercarse a mí con una caricia en la espalda, como antes, pero yo ya no respondía de la misma forma. El contacto ya no tenía el mismo significado. Yo observaba todo esto sin alegría ni venganza, solo con una tranquilidad profunda. Veía cómo el peso de esconder las cosas y de mantener dos vidas al mismo tiempo la estaba afectando. Ella misma lo reconoció una noche, con la voz baja. Nunca quise que esto llegara a nuestra casa. Pensé que podía mantener esa parte completamente separada. No respondí mucho. Solo le dije que las cosas ya no podían seguir como antes. Fernando desapareció por completo de la escena. En el mercado ya no había conversaciones largas ni sonrisas especiales. Solo un saludo rápido y distante cuando ella pasaba por allí. Él también se había retirado. Sabía que el secreto ya no era secreto. Durante esas semanas yo seguí manteniendo la rutina por los niños, pero por dentro estaba haciendo los preparativos necesarios. Hablé con un abogado en privado, organicé mis finanzas y empecé a pensar en cómo sería mi vida a partir de ahora. No era un proceso lleno de dolor constante. Era más bien como soltar un peso que ya no tenía sentido cargar. Poco a poco sentí que la fuerza volvía a mí. No era la misma fuerza de antes, cuando todo parecía seguro. Era una fuerza más tranquila, más mía. A los 43 años, entendí que todavía tenía tiempo para construir algo diferente. Ya no dependía de mantener una imagen de matrimonio perfecto. Dependía de mí mismo y de las decisiones que tomara desde ahora. Natalia se fue retirando más. Sus hombros parecían más caídos. Hablaba menos. Los silencios en casa se hicieron más largos. Ya no intentaba defenderse con tantas palabras. Parecía aceptar que las cosas habían cambiado y que ya no podía controlar cómo yo lo vivía. Yo no sentía rencor hacia ella. Sentía una distancia clara. Lo que habíamos construido durante años ya no era lo mismo. Y aunque dolió aceptarlo, ese dolor se transformó en energía. Energía para enfocarme en mí, en mis hijos y en el futuro que todavía podía elegir. Una mañana, después de varias semanas de este proceso silencioso, me levanté con una sensación nueva. Ya no era la inquietud suave del principio, ni la vigilancia del medio. Era una calma con propósito. Miré la casa, miré a Natalia, y supe que había llegado el momento de hablar claro.
No con rabia, sino con honestidad. Le dije que había tomado la decisión de seguir mi camino por separado, que no quería seguir viviendo en una relación que ya no era real. Ella me escuchó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no discutió con fuerza. Solo dijo que lamentaba que hubiera llegado a esto. Yo asentí. No había mucho más que agregar. Desde ese día empecé a caminar hacia adelante. No fue fácil, pero tampoco fue destructivo. Fue un proceso controlado, pensado. Me di cuenta de que el dolor ya no me dominaba. Se había convertido en claridad, en dirección, en la fuerza para construir una vida donde yo decidiera cómo quería vivir. Hoy, con el tiempo, miro hacia atrás y veo todo el camino. Desde aquellas primeras salidas que ella dijo que eran para reconectarse con amigos, hasta el susurro nocturno, el encuentro con Fernando y la decisión final. Todo eso ya no me pesa como antes. Se ha convertido en una lección que me enseñó algo importante: que la tranquilidad y la confianza que yo valoraba tanto merecen ser construidas sobre verdad, no sobre silencios. Ahora camino con los hombros más relajados. Ya no cargo con la duda ni con la necesidad de proteger algo que ya no existía. Camino hacia lo que todavía puedo formar. Una vida más mía, más clara, más fuerte. Y aunque el matrimonio terminó, yo no terminé. Solo empecé de nuevo, con una calma y una determinación que antes no tenía. Querido oyente, deja tu like, escribe un comentario y suscríbete al canal. Gracias a todos.